tardes. En esta ocasión estaremos abordando sobre meningitis, enfocándonos en el diagnóstico etiológico de la misma. Iniciamos hablando sobre el síndrome meningio, que no es más que el conjunto de signos y síntomas que traducen la existencia de un proceso irritativo, generalmente inflamatorio a nivel de la leptomeninge, durante el cual se dañan también algunos vasos, nervios que discurren en el espacio subaracnoideo. Por lo tanto, la meningitis es una inflamación de las meninges, las tres capas del tejido que cubren y protegen el cerebro y la médula espinal. Pueden ser causadas por una infección por bacterias, hongos o virus, alergia a medicamentos, cáncer u otras enfermedades. Abordando las generalidades de esta patología, la cual constituyen un importante problema de salud pública que afecta de manera especial a los niños menores de 5 años. La etiología más frecuente es viral. La encefalitis vírica generalmente cursa de forma aguda y puede presentar una importante mortalidad y morbilidad. La etiología ha cambiado en la actualidad debido a los programas de vacunación infantil y erradicar causas frecuentes como eran el sarampión, la polio, rubeola y parotiditis, siguen manteniendo la misma incidencia ya que otros virus ocuparon sus lugares como el enterovirus y la varicela zoster. Antes de la introducción de la vacuna conjugada, Haemophilus influenza era el agente etiológico causal más común de la meningitis bacteriana en niños menores a 5 años. Después de la introducción de esta vacuna, se produjo un descenso de la enfermedad por esta bacteria, pasando a ser los agentes más frecuentes, el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. La enfermedad invasiva del estreptococo del grupo A es una causa de aumento de morbimortalidad y su incidencia ha ido en aumento en países industrializados. La meningitis por este germen es una enfermedad especialmente rara. La meningitis neumocócica presenta una elevada mortalidad y morbilidad. La mortalidad es alrededor de un 14% y las secuelas más frecuentes son sordera, hemiparesia, hidrocefalia y retraso mental. Los factores de riesgo es aquello que incrementa la probabilidad de contraer una enfermedad o afección. Dentro de ellas podemos mencionar a la edad, especialmente menores a 5 años y adultos mayores a 60 años. Personas en contacto cercano y prolongado con portadores o pacientes con meningitis. Además, un sistema inmunológico debilitado, que es el caso de los pacientes con VIH o los pacientes etilistas. El hábito de fumar, especialmente para meningitis debido a meningitis meningocócica. El hacinamiento, vivir en proximidad cercana a personas como dormitorios, barracones militares, donde se reúnen grupos grandes de personas. Algunos campus universitarios han notificado brotes de enfermedad meningocócica causada por Neisseria meningitidis. Además, ciertos problemas médicos, como por ejemplo medicamentos y procedimientos quirúrgicos que ponen a las personas en mayor riesgo de contraer meningitis, especialmente esos procedimientos quirúrgicos sobre el sistema nervioso central. Además, trabajar con patógenos que causan meningitis, los microbiólogos que están expuestos en forma rutinaria a las bacterias que causan meningitis tienen un riesgo mayor de contraer esta enfermedad. Los viajeros, los viajes podrían estar en mayor riesgo de contraer enfermedades meningocócicas causadas por Neisseria meningitidis si van a ciertos lugares como por ejemplo el denominado cinturón de meningitis en África subsahariana, particularmente en época seca. Empezamos conceptualizando la meningitis aguda bacteriana, que no es más que la infección supurativa aguda localizada dentro del espacio subaracnoideo. Puede producir disminución del nivel de conciencia, convulsiones, hipertensión intracraneal y apoplejías. Es una enfermedad de notificación obligatoria y es una emergencia y por lo tanto debe tratarse como tal. La reacción inflamatoria afecta a meninges, espacio subaracnoideo y parénquima cerebral, denominándose así meningoencefalitis. Dentro de la etiología de la misma, hablaremos en orden de frecuencia. En primer lugar encontramos al Streptococcus pneumoniae o neumococo en un 50%. Los factores predisponentes para este agente son las neumonías por neumococo, sinusitis u otitis por neumococo.
alcoholismo, diabetes mellitus, esplenectomía, hipogamma-globulinemia, deficiencia del complemento y traumatismo cráneoencefálico con fractura de cráneo y salida de líquido cefalorraquídeo por vías nasales. En segundo lugar está la Neisseria meningitidis o meningococo en un 25%. Se presenta con petequias o zonas purpúricas en piel, que es muy característico en esta patología producida por esta bacteria. El estreptococo del grupo B en un 15% se presenta en neonatos. La listeria monocitógenes en un 10% se presenta en edades extremas de la vida, en neonatos y en adultos mayores, en embarazadas y en inmunodeprimidos. El Haemophilus influenzae en menos del 10%, gracias a la introducción de la vacuna, su frecuencia ha disminuido enormemente. El Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis se logra aislar en pacientes que han sido sometidos a intervenciones neuroquirúrgicas. En los neonatos los principales agentes son el Staphylococcus agalactiae y el Listeria monocitógenes, Escherichia coli y Klebsiella. Dentro de su fisiopatología encontramos que las vías aéreas superiores, especialmente la nasofaringe, es una de las puertas de entrada para estas bacterias. También el paciente puede adquirir esta enfermedad por vía hematógena, que es el caso de Mycobacterium tuberculosis, y por contigüidad en estos pacientes que han sido sometidos a una cirugía del sistema nervioso central. Las bacterias penetran por vías aéreas superiores, se pegan al epitelio, hacen una proliferación. El organismo responde liberando IgA, pero las bacterias poseen una proteasa de la IgA, por lo tanto inactiva este mecanismo de defensa. Se produce una invasión de las bacterias y estas bacterias pasan posteriormente a la sangre. Ahí la respuesta inmune empieza a liberar neutrófilos, que son los primeros que deben atacar a estas bacterias, pero las bacterias poseen una cápsula de polisacáridos, por lo tanto los neutrófilos no pueden lisar a dichas bacterias. Además, actúa el sistema de complemento, el C3, produciendo también la lisis de las bacterias, y la otra acción que posee no es sobre las bacterias, sino que empiezan a producirse la inflamación. Por lo tanto, se va a producir una vasodilatación, y con esta inflamación el paciente empieza a tener fiebre, empieza a tener malestar general, dolor generalizado, que es una de las causas. Observen esta imagen. Bueno, continuando la fisiopatología, toda la circulación cerebral pasa por el plexo coroideo. Por lo tanto, estas bacterias, que ya tenemos una bacteriemia, van a pasar por el plexo coroideo. El plexo coroideo, acuérdense que es el encargado de la producción de líquido cefalorraquídeo. Hay una vasodilatación, por lo tanto, acá en esta imagen pueden observar los capilares que están aumentados de tamaño. Estas bacterias, mediante la liberación de histamina, factores de necrosis tumorales, mediante las interleuquinas, va a producir un daño sobre estos vasos sanguíneos, produciendo una vasculitis. Este daño a los vasos sanguíneos va a hacer que se active la cascada de coagulación, produciendo una agregación plaquetaria. Por lo tanto, va a producir una estenosis de los vasos sanguíneos, disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral, produciendo una hipoxia, una isquemia cerebral, que va a ser consecuente de un coma que va a tener el paciente si la enfermedad progresa. Mediante estas liberaciones, mediante esta respuesta que tiene el sistema inmune, se utilizó mucha energía y se utiliza mucha glucosa para producir esa energía. Por lo tanto, la glucosa a nivel cerebral va a estar disminuido. El paciente va a tener una hipoglucorraquia. Los vasos sanguíneos dañados permiten el paso de las proteínas. Además, estas proteínas posteriormente se van a utilizar para la producción de energía a nivel central, y por lo tanto vamos a encontrar aumentada lo que va a tener una hiperproteinorraquia. Hay un edema cerebral marcado por la extravasación de líquido, y por lo tanto va a haber aumento de la presión intracraneal y por supuesto un aumento de neutrófilos. Bueno, resumiendo un poco las primeras fases de la meningitis, hay un incremento del flujo sanguíneo cerebral, hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral con una pérdida de autorregulación cerebral, hay un angostamiento de las arterias de la base del encéfalo produciendo vasculitis, hay una isquemia, infarto, trombosis de la cerebral media, trombosis del seno venoso y tromboflebitis venas de la corteza cerebral.
hay un edema intersticial vasógeno y citotóxico, produce un aumento de la presión intracraneal, lo que todo esto va a llevar al coma del paciente. La valoración inicial ha de ir encaminada a determinar si nos encontramos ante un paciente con síndrome meningio agudo de etiología infecciosa o de etiología no infecciosa. Ante esto, sospechar de una hemorragia subaracnoidea, que es la causa más frecuente de la meningitis no infecciosa. Ante la mínima sospecha de la existencia de un síndrome meningio, dependiendo de dónde se le haya visto a este paciente, tiene que ser derivado para una atención rápida y oportuna para recibir un tratamiento oportuno en el menor del tiempo posible. Tenemos que también tener en cuenta algunos criterios de gravedad para que este paciente pueda ser rápidamente atendido y poder derivarlo en donde corresponda. En este caso tendremos dentro de los criterios de gravedad presencia de shock, edades extremas de la vida, alteraciones de la conciencia, presencia de púrpura cutánea e instauración del cuadro en menos de 24 horas. Dentro de sus manifestaciones clínicas encontramos la tríada del síndrome meningio, que consiste en cefalea, fiebre y rigidez de nuca. Mencionar que esta tríada aparece en el 70% de esta patología. La cefalea es de aparición aguda y subaguda, intensa y constante, a veces con carácter pulsátil, generalizada o de localización frontal u occipital con irradiación a raquis. La fiebre, síntoma integrante no indispensable de este síndrome, pero que cuya aparición es la norma cuando el origen es infeccioso. También podemos encontrar náuseas, vómitos y fotofobia. Los vómitos, su aparición es habitualmente paralela a la instauración de la cefalea. También podemos encontrar, en el caso de meningococo, que cursa con lesiones purpúricas y quimóticas de la piel, edema cerebral, absceso, hidrocefalia y accidentes cerebrovasculares. También existen hipersensibilidad a estímulos, ya sea sensoriales, sensitivas y vegetativas. Otras manifestaciones traducen el sufrimiento de estructuras nerviosas subyacentes a las cubiertas encefálicas afectadas, como por ejemplo el trastorno de conciencia, desde confusión mental a coma, relacionado con el grado de evolución del proceso clínico y cuya aparición comporta un factor pronóstico de gravedad. Las crisis convulsivas, ya sea generalizadas o focales, pueden indicar complicaciones, por ejemplo absceso cerebral, arteritis con infarto, etc. Estar causada por fármacos, por ejemplo la penicilina, o favorecida por la fiebre en caso de pacientes epilépticos. Afección del sistema, afección de nervios craneales o aparición de síntomas focales, como por ejemplo la disfasia, hemiparesia, etc. Ponen de relieve una complicación, lesiones focales de parenquimatosas o participación de estructuras en el caso de la meningoencefalitis. También podemos ver signos de Kernin y Frusinski que van a ser positivos en el examen físico. Dentro de las complicaciones se presenta vasculitis, que produce una isquemia, infarto, trombosis de las venas corticales o edema focal. Esto lleva a convulsiones, que como ya habíamos mencionado, produce parálisis de pares craneales, una laberintitis purulenta y sordera posterior como una secuela, produce hipertensión intracraneal por el edema vasogénico, edema citotóxico e hidrocefalia. Es la principal causa de obnubilación y coma en estos pacientes. Los signos de hipertensión endocraneal son el edema de la papila, pupila dilatada con poca reacción a la luz, parálisis del sexto par craneal, que es el estrabismo, paresia del tercer par craneal produciendo tosis palpebral y anisocoria, que la anisocoria, acuérdense que es la desigualdad del tamaño de las pupilas, disminución de la conciencia, postura de descerebración y reflejo de Cushing, que el reflejo de Cushing consiste en una bradicardia, hipertensión y respiración irregular. Dentro de su diagnóstico diferencial cabe mencionar a la meningoencefalitis viral, en especial la causada por herpes simple. Rickettsiosis cursa con cefalea, postración, mialgias, náuseas, exantema o necrosis de la piel. Infecciones focales supuradas del sistema nervioso central como empiema subdural y epidural y los abscesos encefálicos.
hemorragia subaracnoidea, meningitis química, meningitis por hipersensibilidad o fármaco, meningitis carcinomatosa, linfomatosa y lúpica. Mencionarles antes que no se puede esperar dichos resultados para iniciar el tratamiento, porque les recuerdo que esto es una emergencia y tiene que ser tratado de una forma inmediata. Se realiza hemocultivo y la punción lumbar se toma las muestras en 3 tubos diferentes. Se realizan las muestras para estudio citológico, para estudio químico y para el cultivo del líquido cefalorraquídeo. Observamos alteraciones del líquido cefalorraquídeo, aspecto purulento turbio, leucocitosis polimorfonuclear mayor a 100 células por microlitro, mayor a 90% son polimorfonucleares. Hay hipoglucorraquia, como ya habíamos mencionado, en menos de 40 miligramos por decilitro. Hay hiperproteinorraquia mayor a 45 miligramos por decilitro, aumento de la presión de abertura mayor a 180 milímetros de agua en más del 80% de estos pacientes y en 20% mayor a 400 milímetros de agua. Eritrocitos ausentes si se hizo una punción no traumática. Se realiza una tinción de Gram positivo en mayor a 60%, se puede ver en cocos Gram positivos. En este caso sospechar de neumococo o estafilococo lactiae. Cocos Gram negativos sospechar meningococo o bacilos Gram negativos sospechar de Haemophilus influenzae. Se realiza el cultivo positivo generalmente en mayor al 80%. Con más frecuencia detecta neumococo que meningococo. La antibiótico-terapia oral previa negativiza los cultivos, en la que da el diagnóstico de certeza. Realmente una vez que se tiene que procurar de tomar la muestra es inmediatamente después de realizar la antibiótico-terapia o antes de iniciar el antibiótico. Aglutinación en látex. Detección de antígenos capsulares, es positivo para neumococo, meningococo, Haemophilus influenza, Escherichia coli y estreptococo del grupo B. Es útil cuando la tinción de Gram o el cultivo son negativos. La PCR detecta ADN bacteriano de meningococo y neumococo. Hay que tener en cuenta algunas contraindicaciones de la punción lumbar, principalmente signos de hipertensión endocraniana por el peligro de provocar herniación. Compromiso cardiorrespiratorio en el cual necesitan resucitación inmediata. En caso de una trombocitopenia severa, también puede producir hematomas en el espacio subaracnoideo y en inmunocomprometidos sin tomografía previa. En caso de antecedente de traumatismo cráneoencefálico y en infección en el sitio de la punción. En estos está contraindicada la punción lumbar. El tratamiento empírico, ya que no tenemos tiempo de aguardar los resultados del laboratorio, entonces empezaremos un tratamiento empírico. En caso de que el paciente tenga una meningitis de la comunidad, se utilizará cefalosporina de tercera y cuarta generación endovenoso más dexametasona. Las dosis se tiene que utilizar dosis meningia de la cefalosporina. La ceftriaxona se utiliza 4 miligramos día, generalmente 2 gramos cada 12 horas. O se puede utilizar cefotaxima 12 gramos al día, que son 2 gramos cada 4 horas. Se agrega vancomicina 1 gramo cada 12 horas endovenoso en zonas de resistencia. En caso de meningitis nosocomial o en pacientes que hayan tenido traumatismo cráneoencefálico, que hayan tenido una intervención neuroquirúrgica, ¿verdad?, se realiza ceftazidima 2 gramos cada 8 horas endovenoso o cefepime 2 gramos cada 8 horas más vancomicina 1 gramo cada 12 horas endovenoso. En todos los casos, sea empírico o específico, debe agregarse dexametasona. Se utiliza 10 miligramos cada 6 horas por 4 días. Es muy importante que la administración de dexametasona sea 20 minutos antes de la administración de los antibióticos, así favoreciendo la disminución de la inflamación. En caso de que el paciente ya tengamos los resultados del cultivo, resultados del estudio del líquido cefalorraquídeo y tenemos meningitis por Streptococcus pneumoniae o la neumocócica, se realiza un tratamiento mínimo de 2 semanas. Se utiliza penicilina. En el caso de que el paciente tenga alergia a la penicilina, se va a utilizar ceftriaxona, la dosis que ya habíamos mencionado anteriormente, que es de 4 gramos cada 24 horas, 2 gramos cada 12 horas, o la cefotaxima 2 gramos cada 4 horas, que equivaldría a 12 gramos por día.
En los pacientes penicilinos resistentes se utiliza ceftriaxona más vancomicina o cefotaxima más vancomicina. En las meningitis meningocócica se utiliza el mismo esquema que el anterior, pero por un tratamiento de 7 días. En la meningitis estafilocócica se trata de 10 a 14 días. Se utiliza de elección la nafcilina u oxacilina, 1 gramo endovenoso cada 4 a 6 horas. En caso de alergia o resistencia utilizamos la vancomicina, 1 gramo cada 12 horas. En la meningitis por listeria se utiliza penicilina o más gentamicina, que es un tratamiento debe realizarse por 21 días. En el caso de meningitis por enterobacteria se utiliza ceftriaxona 2 gramos con un tratamiento que dura 21 días como mínimo. Se tiene que realizar la quimioprofilaxis de los contactos. El tratamiento de elección es la rifampicina vía oral 2 días. En adultos se utiliza 600 miligramos cada 12 horas y menor a un mes se utiliza la mitad de la dosis cada 12 horas. En mayor a un mes se utiliza 10 miligramos kilogramos dosis cada 12 horas. Está contraindicada en embarazadas. Hay alternativas que podemos utilizar en el uso de la rifampicina, que van a ser la ceftriaxona intramuscular dosis única en mayor a 12 años o adultos 250 miligramos y en menor a 12 años 125 miligramos de elección en embarazadas. La ceftriaxona viene de 1 gramo. Se puede también utilizar ciprofloxacina 500 miligramos vía oral dosis única solo para adultos y está contraindicada en embarazadas y niños. En embarazadas, de hecho, la elección es ceftriaxona, como ya habíamos mencionado. La meningitis por Haemophilus influenza, el tratamiento de elección es la rifampicina vía oral por 4 días, la dosis que ya habíamos mencionado anteriormente. Y la alternativa es la ceftriaxona intramuscular dosis única. Ahora vamos a hablar de la meningitis viral o aséptica, son la causa más frecuente de meningitis infecciosa aguda. Dentro de citología encontramos al enterovirus, es la causa más frecuente de meningitis viral, afecta más en verano y en otoño, más frecuente en jóvenes. A veces predominan neutrófilos en el líquido cefalorraquídeo en las primeras 48 horas. El método diagnóstico más indicado es la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa. El tratamiento es solo de sostén. Encontramos al arbovirus, predomina en verano y otoño. Herpes virus afecta más a mujeres. El diagnóstico se establece por reacción en cadena de la polimerasa para virus del herpes simple en el líquido cefalorraquídeo. El Coxsackie, VIH, parotiditis y rotavirus. Los cultivos son positivos en el 30 a 70%. El herpes zóster se diagnostica por PCR. El virus de la Epstein-Barr se diagnostica con IgM anticápside viral. El VIH son comunes las parálisis de los pares craneales. Dentro de sus manifestaciones clínicas encontramos cefalea frontal o retroorbitaria, fotofobia, dolor al girar los ojos, fiebre, rigidez de nuca y signos de irritación meningia. También incluye manifestaciones generales, mialgias, artralgia, náuseas, vómitos, diarreas, etc. Puede haber letargo leve y las convulsiones en cambio no son típicos en esta patología. Diagnóstico diferencial realizamos de la meningitis bacteriana no tratada, meningitis fúngica, micobacteriana o neurosífilis, posee también periocitosis linfocítica. En la meningitis causada por micoplasma, listeria, brucela, leptospira y rickettsia. Otro diagnóstico diferencial a tener en cuenta son la meningitis neoplásica, la meningitis por hipersensibilidad a fármacos, sarcoidosis, lupus, artritis reumatoide. Nuevamente les insto a realizar una correcta anamnesis y un examen físico para llegar a un diagnóstico rápido y oportuno. Bueno, el tratamiento en estos casos va a ser de medidas generales, analgésico, antipirético, antiemético y control de líquidos y electrolitos. El aciclovir es útil contra el virus del herpes simple tipo 1, el virus del herpes simple tipo 2, varicela zoster y el virus del Epstein-Barr. Se utiliza en endovenoso lento, 30 miligramos kilogramos día cada 8 horas o 10 miligramos kilogramos dosis. Su presentación viene en ampollas de 250 miligramos y 500 miligramos que tienen que ser diluidos en suero fisiológico
Hay que tener mucho cuidado porque su administración rápida puede producir hipotensión, vértigo y prueba de función renal alterada, la creatinina aumentada. Por vía oral se puede utilizar 800 miligramos 5 veces al día. Los comprimidos vienen de 400 y 800 miligramos. Y o fanciclovir 500 miligramos cada 8 horas o valaciclovir 1000 miligramos cada 8 horas. Los pacientes menos graves pueden recibir solo vía oral. El tratamiento dura de 14 a 21 días y especificando y aclarando que los pacientes con VIH tienen sus especificidades según el caso. Dentro de su etiología encontramos al Mycobacterium tuberculosis. Produce meningitis por propagación hematógena de los pulmones en la tuberculosis miliar, formándose tubérculos caseificantes. Produce hidrocefalia y convulsiones. Dentro de los hongos encontramos a Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans, que es el agente más frecuente de la meningitis micótica, y a los Coccidios mitis. Treponema pallidum. Dentro de los virus encontramos al VIH, herpes, ecovirus, parotiditis, histomegalovirus. La meningitis crónica en inmunodeprimido suele ser por toxoplasmosis, Cryptococcus, nocardia y Candida albicans. Dentro de sus manifestaciones clínicas podemos mencionar la cefalea persistente, el dolor de cuello y rigidez de nuca. Puede haber hidrocefalia, neuropatía de pares craneales como debilidad facial, anosmia, diplopía, ceguera e hipoacusia. Encontramos ataxia, radiculopatías y alteraciones cognitivas. Los síntomas son subagudos, es decir, llegan a desarrollarse de semanas a meses. La tuberculosa produce hiponatremia por síndrome de secreción insuficiente de la hormona antidiurética. El diagnóstico de este tipo de meningitis se realiza, especialmente la meningitis tuberculosa, encontramos en el estudio del líquido cefalorraquídeo. Al principio es claro, luego se vuelve turbio y xantocrómico, pleiocitosis a base de linfocitos de 100 a 1000 células por microlitros, a predominio de linfocitos y monocitos, mayor concentración de proteínas, 100 a 800 miligramos por decilitro. Hay hipoglucorraquia menor a 40 miligramos por decilitro. La reacción en cadena de la polimerasa para ADN de Mycobacterium tuberculosis hay un 80% de sensibilidad. El adenosín desaminasa elevada, más de 20 unidades internacionales por litro. El cultivo tarda 6 a 8 semanas. Tampoco se puede retrasar el tratamiento en este tipo de pacientes. Con una correcta anamnesis y un examen físico ya podemos iniciar el tratamiento. Frotis y tinción para bacilos ácido alcohol resistentes son positivos en el 10 a 40% de los casos. Estos datos de laboratorio, junto con la cefalea, rigidez de cuello, fatiga, sudoración nocturna y fiebre, son la base para diagnosticar la meningitis tuberculosa. La tomografía de cráneo se observa reforzamiento meningio basal en placas e hidrocefalia comunicante. Bueno, en la meningitis micótica, el estudio del líquido cefalorraquídeo revela un aspecto claro. Diferenciar esta de la viral, que ya hemos dicho que tiene un aspecto claro, y diferenciar de la meningitis tuberculosa en las primeras etapas. Hay linfocitosis o neutrofilia, hay hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia. En los coccidios puede haber eosinófilos, frotis con tinta china para Cryptococcus neoformans, identificación del antígeno polisacárido de Cryptococcus, identificación del antígeno polisacárido de histoplasma. En la meningitis sifilítica, los anticuerpos específicos o BDRL en el líquido cefalorraquídeo para detectar meningitis sifilítica. La negatividad de la BDRL no descarta neurosífilis, pero la negatividad de los antígenos específicos descarta la presencia de neurosífilis. El tratamiento para la meningitis por tuberculosis se realiza el esquema típico que todos conocemos con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol por 2 meses, seguido de isoniazida y rifampicina por 10 meses. En los VIH positivos se recomienda usar rifabutida porque la rifampicina tiene interacciones con los antirretrovirales. En pacientes negativos para VIH con meningitis tuberculosa se puede administrar dexametasona 4 miligramos cada 6 horas por 4 semanas. El tratamiento para la meningitis por Cryptococcus neoformans se utiliza anfotericina B en una dosis de 0,7 miligramos kilogramos día endovenoso más flucitocina 250 miligramos cada 6 horas durante 4 semanas.
Luego se agrega 400 miligramos de fluconazol al día por 8 semanas. El tratamiento de la meningitis por histoplasma se realiza la anfotericina en la misma dosis por 4 a 12 semanas. Después de completar la anfotericina B se agrega itraconazol 200 miligramos cada 12 horas por 6 meses a 1 año. El tratamiento de la meningitis por coccidios y mitis se utiliza fluconazol 1 gramo al día por 4 semanas. El tratamiento de la meningitis sifilítica se utiliza penicilina 3 a 4 millones de unidades cada 4 horas por 10 a 14 días. Después de completar la penicilina G, se agrega penicilina benzatínica intramuscular 2.400.000 unidades, una dosis semanal por 3 semanas. ¿Cómo se puede hacer la prevención? La medida preventiva fundamental es la inmunización. O sea, las vacunas son gratuitas y obligatorias, como todos ya sabemos. En el caso de la vacuna pentavalente, que se aplica a los 2, 4 y 6 meses de edad. La vacuna neumococo conjugada a los 2, 4 y 12 meses. Y la vacuna cuádruple a los 18 meses. No existe una vacuna para proteger a las personas contra enterovirus no poliomielíticas, que es una de las causas más frecuentes de meningitis viral. En el caso de declararse un caso de meningitis meningocócica, los miembros del hogar y otras personas que estén en contacto directo con estas personas tienen que recibir profilaxis. También mencionar el lavado de manos, lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente por lo menos 20 segundos, limpiar y desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia, evitar el contacto cercano. Por último, quisiera compartir con ustedes un caso clínico. Paciente escolar de 8 años de edad con antecedente de traumatismo craneoencefálico y fractura de órbita derecha a los 7 años. Aparentemente sin complicaciones y con esquema de vacunación completa, sin otros antecedentes de importancia para su padecimiento actual. Inició su padecimiento con la presencia de cefalea generalizada, fiebre no cuantificada y otalgia derecha, agregándose en las siguientes horas vómito de contenido gástrico. La paciente fue llevada al servicio de urgencia en las primeras 12 horas de haber iniciado el padecimiento. A su llegada se le observa bien orientada, con escala de Glasgow de 15, ligera palidez de tegumentos, mucosas secas, ojos hundidos, pupilas isocóricas normorefléxicas, faringe hiperémica, otoscopía bilateral normal. No tenía adenopatías, área cardiopulmonar sin compromiso, abdomen blando, depresible, sin visceromegalias y peristalsis presente. Las extremidades mostraban buen llenado capilar, menor a 2 segundos. Sin alteraciones motoras ni sensoriales, febril, una temperatura de 39 grados centígrados. Se inició manejo de rehidratación y control térmico con soluciones isotónicas y antipiréticos. Se realizó biometría hemática, la cual reportó hemoglobina de 12,5 gramos por decilitro, hematocrito de 37.9%, una leucocitosis de 28.000 con neutrofilia de 90% y bandas 10%, plaquetas normales. El examen de orina no presentó alteraciones. En las siguientes horas se agregó una afectación del estado neurológico, de modo que mostró irritabilidad y desorientación alternado con periodos de somnolencia. La escala de Glasgow se calificó en 12, además de tener rigidez de nuca, Kernin positivo, Bruciges positivo e hiperreflexia patelar bilateral. Se repitieron nuevamente los estudios, encontrándose leucocitosis, ascenso de leucocitos de 23.300, neutrófilos 88%, linfocitos de 12%, bandas 29%, plaquetas 242.000, BSG 35 milímetros por hora. También procalcitonina de 18,84 microgramos por decilitro, LDH 11,05. La química sanguínea, los electrolitos séricos y la prueba de función hepática se reportaron dentro de límites normales. Se realizó una punción lumbar para hacer un estudio de líquido cefalorraquídeo, tinción de Gram, estudio citoquímico y cultivo. Se reportó el líquido cefalorraquídeo de aspecto turbio, con proteínas no cuantificadas, glucosa de 65 miligramos, con glicemia de 124 miligramos. Células 3.110
con franco predominio de neutrófilos. La tinción de Gran reporta cocos gram positivos. Se realizó cultivo de líquido cefalorraquídeo sin reportarse algún crecimiento. Por su grupo de edad se presume de una meningitis bacteriana de etiología por neumococo, por lo que se inició tratamiento con ceftriaxona a dosis de 100 mg kg día por vía endovenosa y vancomicina 60 mg kg día. En las siguientes horas de haberse iniciado el tratamiento se observó una importante mejoría, recuperando la escala de Glasgow a 15 puntos y desapareciendo la irritabilidad. A los 8 días del tratamiento, la paciente se encontró asintomática, afebril, tolerancia vía oral y aparentemente sin secuelas neurológicas. Un estudio de control de líquido cefalorraquídeo reportó aspecto de agua de roca, proteínas de 61 miligramos, glucosa de 61 miligramos, neutrófilo 80% y linfocitos de 20%. La tinción de Gram fue en este caso negativa. El cultivo no desarrolló crecimiento bacteriano. Se completó el esquema de tratamiento de antibiótico en un periodo de 14 días, egresando la paciente sin secuelas. Bueno, en este caso clínico es muy típico porque refleja la presentación clínica típica de una meningitis, presentándose cefalea, fiebre, vómitos. La otalgia podría haber sido un síntoma distractor que retrasa el diagnóstico y el inicio del tratamiento, toda vez que a su ingreso no tenía síntomas neurológicos. Sin embargo, el haberlo mantenido en observación nos brindó la oportunidad de sospechar la afección neurológica en las primeras horas. Los resultados de la biometría, el deterioro de su estado de conciencia, así como la aparición de datos clínicos de irritación meningia, signo de Kernin y Brusicki, nos confirmó clínicamente el diagnóstico de meningitis que se corroboró con el estudio de líquido cefalorraquídeo. Resultado de esto es la buena evolución de la paciente, quien fue dado de alta y seguido por control de consulta externa sin ninguna secuela neurológica. Tener siempre en mente la posibilidad de un proceso infeccioso del sistema nervioso central ayuda a hacer el diagnóstico temprano y a hacer la diferencia en la evolución y el pronóstico. Pueden ampliar más sobre estos temas utilizando algunas bibliografías como Harrison, Farreras, utilizando el SATI, la quinta edición y la página de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, yo me despido con este pensamiento. Les insto a seguir investigando sobre esta patología, insistirle en hacer un correcto anamnesis y tomarse su tiempo para hacer un correcto examen físico, así llegar al correcto diagnóstico y una sospecha del diagnóstico etiológico, en este caso para un oportuno tratamiento. Muchas gracias a todos por su atención y hasta la próxima.